¿Se acuerdan del comunicado de los compas zapatistas con respecto al nuevo desgobierno de Andrés Manuel? También de la contestación que hizo Alejandro Solalinde, como si fuera el vocero de AMLO, y luego se hizo pasar como vocero del ejército zapatista, en la carta que mandó Andrés Manuel, supuestamente, en donde también menciona Solalinde que ya había tenido contacto con el ejército zapatista para dialogar. Bueno, pues todo es una total mentira en la cuestión de que estén dispuestos a dialogar con el desgobierno nuevo que viene, el de Andrés Manuel López Obrador, el del viejito vividor. Y dice así el comunicado: al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, a los medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, a la Sexta Nacional e Internacional, al Congreso Nacional Indígena y al Consejo Indígena de Gobierno, a la prensa nacional e internacional. Día de hoy, 17 de julio del 2018. Desde el día de ayer y en el transcurso del día de hoy en medios de comunicación corre la versión sustentada en declaraciones del señor Alejandro Solalinde, quien se ostenta como presbítero, sacerdote, cura o como se diga, cristiano, católico, apostólico y romano, de un supuesto acercamiento entre el EZLN y el señor Andrés Manuel López Obrador, y que, entre comillas, ya aceptó el EZLN tener el primer diálogo, palabras textuales del señor Solalinde. Sobre esta mentira, el EZLN declara: primero, el Consejo es el CCRI, ya después se los iré traduciendo, el Consejo de Gobierno del EZLN, Dirección Política, Organizativa y Militar de los compas zapatistas, no han aceptado ningún primer diálogo con nadie. Es como sabido por quienes tienen el mínimo conocimiento sobre el EZLN y sus modos, un asunto que así sería comunicado públicamente con antelación. Segundo, el EZLN no ha recibido del señor Solalinde más que mentiras, insultos, calumnias y comentarios racistas y machistas, al suponer él que, como se ostenta en la época del salinismo y el cedillismo, somos unos pobres indígenas ignorantes que somos manipulados por, usando sus mismas palabras, caxtlanes que administran el zapatismo, y que eso evita que bajemos la vista y nos postremos ante el señor Solalinde, que considera el nuevo Salvador. Tercero, entendemos el afán de protagonismo del señor Solalinde y su actitud de exigir sometimiento, pero se equivoca con el zapatismo del EZLN. No solo en eso se equivoca. No sabemos mucho de eso, pero parece que uno de los mandamientos de la iglesia, a quien dice servir el señor Solalinde, reza: no levantarás falsos testimonios contra tu prójimo ni mentiras, y ni mentirás tampoco. Cuarto, como debería saber cualquiera que conozca las leyes mexicanas, el señor Andrés Manuel López Obrador no es el presidente de México, ni siquiera es el presidente electo. Para ser presidente electo es necesaria la declaración por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de ahí sigue que la Cámara de Diputados emite un bando en el Diario Oficial de la Federación donde le comunica a la población que ya hay un presidente electo. Y según las mismas leyes, esto tiene mucha razón, no es presidente en funciones hasta que tome protestas el día 1 de diciembre del 2018. Por cierto, de acuerdo a la última reforma electoral, no gobernará 6 años sino 2 meses menos. Claro, a menos de que se reforme la Constitución y se permita la reelección. Quinto, si los del equipo del señor Andrés Manuel López Obrador se comportan como si ya fueran gobierno, porque así se los han hecho creer los grandes empresarios, vía YouTube, lo que es una garantía de seriedad. La administración del señor Trump o el Trompo, vía su visita faraónica, y los grandes medios de comunicación, se entiende, pero tal vez no es conveniente eso de adelantar, ya su disposición de violar las leyes bajo el amparo de un supuesto, entre comillas, carro completo, que es lo que hizo el PRI durante su largo reinado. Sexto, el EZLN ya tiene la amarga experiencia de aceptar el contacto con un señor que después sería declarado presidente electo. Nos referimos al señor Ernesto Zedillo Ponce de León, quien aprovechó esos contactos iniciales para plantear el aniquilamiento de la dirigencia zapatista de entonces. Quien operó esa traición, el señor Esteban Moctezuma Barragán, es ahora uno de los propuestos para formar parte de este desgobierno, agrego yo, desgobierno, que supuestamente habrá de tomar posesión el 1 de diciembre del 2018. No antes, ignoramos si ahora el señor Solalinde pretende relevar al señor Moctezuma Barragán en las funciones que tuvo con Zedillo. Séptimo,
No es de nuestra incumbencia, pero mal hacen quienes se autodenominan el cambio verdadero al arrancar con mentiras, calumnias y amenazas. Ya lo hicieron con lo del Papa, ahora con el EZLN. Están repitiendo los usos y costumbres de quienes dicen haber quitado del gobierno. Octavo, como ha sido público desde hace al menos 16 años después de la contrarreforma indígena, el EZLN no ha dialogado con los gobiernos federales, ni con Fox después del 2001, ni con Calderón, ni con Peña Nieto. A nuestra disposición de diálogo se ha respondido siempre con la mentira, la calumnia y la traición. Si hacen favor, préstenle al señor Solalinde recortes de prensa y libros que detallan esto, porque está haciendo lo mismo. Noveno y último, sí somos sectarios, entre comillas, marginales, entre comillas, y radicales, entre comillas. Sí estamos, entre comillas, aislados, sí, entre comillas, solos. Si no estamos, entre comillas, de moda, si no representamos nada ni a nadie, entonces, ¿por qué no nos dejan en paz y siguen celebrando, entre comillas, su triunfo? ¿Por qué no mejor se preparan bien y sin mentiras para los 5 años y 10 meses que estarán en el gobierno federal? Y organícense, porque hasta para pelear por el hueso y recibir felicitaciones del dinero es mejor estar organizados y organizadas. Nosotras, nosotros zapatistas, pues seguiremos en lo que hemos estado por más de 25 años. Resistencia y rebeldía, porque la libertad no se recibe ni como limosna ni como favor humano divino, se conquista luchando, es todo. Desde las montañas del sureste mexicano por el, ahora sí la traducción de lo primero que no pude decirles. El Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General, eso sí lo puse mal, es Comandancia General, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Subcomandante Insurgente Moisés. Híjole, yo ahorita les comento algo. 100% mexicano, 100% originario de la lengua tzeltal o indígena tzeltal para el señor Solalinde y 100% zapatista, México, julio del 2018. Así de claro y contundente es Moisés y ustedes ya lo conocen como es Moisés. Y era hora de que el compa, el subcomandante insurgente Moisés saliera a decir esto porque es muy duro para que quede claro a estos imbéciles, sobre todo al señor Solalinde, que yo no quisiera decirle groserías, pero la verdad deja mucho que desear